Hola, buenas tardes. Vamos a reforzar algunos conceptos por la pandemia que estamos transcurriendo en estos momentos en todo el mundo y que es producido por es una enfermedad infecciosa que está producida por un virus que tiene la forma extraña de una corona, por eso es que se llama coronavirus. Realmente el origen de esta infección ha sido en China, en Wuhan, ya en diciembre del año pasado, de 2019. En estos momentos, los últimos datos que nosotros tenemos que se registran en periodismo, en el mundo hay 10 millones de infectados, 10 millones de enfermos. De ellos ya van 5 millones que se han recuperado y 514.000 fallecidos en todos los países del mundo donde está el coronavirus. En la Argentina, hasta este momento, tenemos 64.000 enfermos, 1.300 fallecidos y 23.000 recuperados. Si nos detenemos en Salta tenemos 40 casos, no tenemos muertes y no tenemos circulación comunitaria. ¿Qué quiere decir circulación comunitaria? Que aparecen casos sin ningún nexo, sin ningún contagio por alguien que ha estado en lugares donde hay casos que ocurren en forma autóctona, en forma comunitaria. Salta todavía está libre de estos casos. Y también en toda la República, quien no tuvo casos es Catamarca. Catamarca tiene 0 casos en estos momentos. ¿Cómo ocurren los síntomas del coronavirus? Generalmente tenemos fiebre, tos seca y cansancio. Serían los síntomas principales. Y como complemento de estos síntomas, también podía aparecer cefalea, o sea, dolor de cabeza, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta y unos síntomas que se descubrieron últimamente, que es el pérdida del gusto y pérdida del olfato, que también puede ser patrimonio de la infección con coronavirus. ¿Qué pasa con esta infección? Que a veces pasa desapercibida y también en la mayoría de los casos puede ser leve. Y generalmente el 80% de los afectados por el coronavirus se recupera sin ningún problema. Del 1 al 5% de todas estas personas que enferman van a hacer cuadros graves que van a requerir internación y que van a requerir el funcionamiento del respirador artificial. ¿Y quiénes son estas personas que más se enferman? Son las personas mayores, las personas adultas, mayores de 70 años. Y que incluso podemos decir ahora, con el transcurso de la pandemia, que el 80% de las muertes ocurren con una media de 70 años. Y generalmente todas las personas adultas que enferman gravemente pueden morir después de hacer uso del respirador artificial. A pesar de este adelanto, digamos, del respirador, las personas lo mismo se mueren. ¿Cómo se realiza la transmisión del coronavirus? El coronavirus se transmite de persona a persona. También, la transmisión de personas es la cercanía que tenemos con la persona. A menos de 2 metros de distancia, las gotas que llevan el virus
de la expiración del paciente enfermo pueden llegar a enfermar a un compañero o a uno que esté acompañándolo. También se transmite porque el virus puede estar en las superficies o en objetos. Por lo general, en estos lugares puede el virus permanecer 72 horas. Pero también debemos tener en cuenta de que pueden ocurrir personas que son asintomáticas, que no tienen ningún síntoma, pero que también pueden contagiar. Así que serían esos tres mecanismos que pueden suceder en la transmisión de la enfermedad. Y aquí surgieron tres términos, que es la cuarentena, que es el aislamiento y que es el distanciamiento. La cuarentena para las personas que estuvieron en contacto con algún paciente que estuvo enfermo, pero que en ese momento no presentan síntomas o teóricamente no están enfermas, para que se recluyan. Restringir las actividades. Eso quiere decir cuarentena. Recluirse en su domicilio o en un establecimiento para restringir las actividades. El otro término es el aislamiento. El aislamiento ya es para la persona enferma. Para la persona enferma se hace el aislamiento y ya la persona está internada en un establecimiento de salud, viendo la evolución de su caso, a ver si se recupera totalmente o si necesita alguna asistencia como la terapia intensiva o el uso de los respiradores. Y el distanciamiento social, que es físicamente estar separado de otras personas para que no pueda contagiarse el virus. Esos son los tres términos que se usan. Tenemos el caso especial en las personas de mayores de 60 años de un grupo de enfermedades que podemos llamarlas enfermedades crónicas no transmisibles. O sea que personas que tienen desde largo tiempo algún tipo de patología y que no contagian o no la transmiten a otras personas. Tal es el caso que nosotros podemos describir o enumerar como este tipo de enfermedades: a la diabetes, a las EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer, la enfermedad renal crónica, que son las que deben tener unas recomendaciones especiales cuando ocurre la transmisión a uno de estos enfermos, y una forma de que no llegue la enfermedad a este grupo de personas que tienen o que poseen este tipo de enfermedades crónicas. Traten de tener el mayor cuidado posible para evitar la enfermedad. Para eso tenemos un cierto número de recomendaciones para que la persona pueda estar muy bien protegido en su domicilio y tomando la medicación correspondiente. ¿Cuáles son las recomendaciones para este tipo de personas que tienen estas enfermedades? Primero, la consulta telefónica con su médico de cabecera para ver si es que ha tenido alguna alteración en el transcurso de su enfermedad. Otra recomendación: no realizar actividades grupales. Por ahí hay ejercicios que se pueden hacer, clases de gimnasia, charlas instructivas de nutrición, sobre todo en los diabéticos,
o en los reumáticos que también pueden tener actividad física así grupal, eso hay que evitarlo. Lo principal es tener las adecuadas medidas de protección, principalmente cuando nosotros tenemos que salir y regresar a la casa, usar permanentemente el alcohol en gel, pero si es que no lo tenemos, el lavado con agua y jabón es lo más importante para evitar la transmisión del virus. Y también evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque en ese momento, allí en esos lugares tenemos mucosas que pueden ser portadores del virus. Y evitando el tocar estos lugares, evitamos también la transmisión del virus. Las personas así mayores de 60 años deben tener una recomendación fundamental, que es la vacuna contra la influenza y el neumococo. Las personas mayores de 60 años deben tener anualmente la colocación de este tipo de vacuna para que los proteja durante la temporada invernal de estas patologías, ya sea la gripe y la neumonía. Y otra recomendación especial es de que el enfermo que toma medicación permanentemente, diariamente, debe haberse provisto de la cantidad suficiente de medicamento y evitar salir a hacer recetas por esta falta de medicamento que haya surgido, digamos, por no hacer los trámites correspondientes para que tengan la provisión exacta de los medicamentos por la restricción que hay durante la enfermedad y la cuarentena que tenemos. ¿Qué otras recomendaciones generales podemos hacer a la comunidad? En el caso del diabético, tenemos los cuidados generales, el control de la glucemia diariamente mediante los kits que se les provee a los diabéticos, ¿no? Y si aparece algún síntoma extraño al normal transcurrir de su enfermedad de la diabetes, tenemos que consultar con nuestro médico de cabecera. Los pacientes con EPOC deben tener un plan de control permanente medicamentoso para evitar la falta de aire, la falta de oxígeno en sus pulmones, casualmente porque transcurren este tipo de enfermedad, y guardar la administración de corticoides para casos muy severos o muy graves. En las enfermedades cardiovasculares, puede ser insuficiencia coronaria, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, el tratamiento es el habitual y tener cuidado con la provisión exacta de los medicamentos en cuanto dure la cuarentena o la prohibición de circular en las calles. Cuando hay una enfermedad renal crónica, esta puede ser que transcurra sin diálisis o con diálisis. Cuando es con diálisis, tenemos que tener cuidado porque estos enfermos, si les toma
un coronavirus tienen que ser aislados mientras dure la enfermedad y tienen que estar recluidos, hacerse las maniobras de diálisis en una habitación aparte de todos los demás enfermos para evitar el contagio. Cuando no hay ni diálisis ni trasplante en estos enfermos, las recomendaciones son las generales que nosotros ya hemos descrito. ¿Cuáles son estas? Repetimos las recomendaciones generales que hay que, digamos, tener para todas este tipo de enfermedad, y las personas que pueden no estar enfermas son de mayores de 60 años, las personas adultas. La primera recomendación es lavarse permanentemente las manos con agua y jabón, que es lo más adecuado para eliminar este virus de nuestro cuerpo. Y si es que no tuviéramos agua o jabón, recién acudiríamos al alcohol en gel. Otra recomendación importante es mantener el aislamiento, la distancia necesaria entre una persona y otra, evitar las aglomeraciones de gente. La distancia entre persona y persona tiene que ser 2 metros. Otra que ya lo habíamos comentado es no tocarse la boca, ni los ojos, ni la nariz, porque allí hay mucosas que pueden ser, digamos, transmisoras del virus hacia el interior de nuestro organismo. Y lo otro, lo más importante, es que mientras estemos en cuarentena, tenemos que quedarnos en nuestra casa evitando salir a las calles para hacer cualquier trámite y tener el recluimiento necesario para que no podamos ser infectados por esta enfermedad. Y una recomendación especial también para las personas de mayores de 60 años es que traten de evitar el contacto con los nietos, porque las personas jóvenes no son muy fáciles de contagiar de esta enfermedad, y si la tuvieran son muy si la tuvieran, ellos pueden recuperarse fácilmente, no así las personas de mayor edad. Por esa razón es que se recomienda no tener contacto con los niños o adolescentes, probablemente nietos, que pueden llegar a contagiarlo por ser asintomáticos y no tener muchos síntomas a la vista. Esperemos que estas pequeñas recomendaciones que se les dio le puedan servir de consejo para transcurrir esta pandemia que nos está azotando ya desde enero de este año. Gracias.